Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, Construye tu camino abrazando la vida, listos y felices de poder iniciar con todos ustedes, con todo nuestro Piedras Negras, fuerte abrazo, también a la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo y también los que nos sintonizan a través de BAC FM 100.9, felicidades, bienvenidos a todos ustedes y ya estamos listos para empezar un programa. Hoy es un programa cultural, hoy es un programa de historia, hoy es un programa de nuestro Piedras Negras y van a ver, va a estar muy interesante. Pero antes de presentarles a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros, vamos a la frase del día de hoy para empezar a dar tema a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de nuestro Piedras Negras. La verdadera libertad e independencia solo pueden existir en hacer lo correcto. Una frase muy cortita, se escucha muy ligera, pero en realidad está muy espesa. La verdadera libertad e independencia solo pueden existir en hacer lo correcto. ¿Cuándo se hace lo correcto? Bueno, pues ahí está la conciencia de cada uno de nosotros, pero lo importante de hacer lo correcto, sobre todo, estamos hablando de nuestra ciudad, estamos hablando de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar del 174 aniversario de Piedras Negras y están con nosotros dos historiadores, está con nosotros Carlos Flores Revuelta y está también con nosotros el ingeniero Benito Martínez Guajardo. Hoy vamos a hablar de la fundación de nuestro Piedras Negras, la fundación de cualquier ciudad, de toda ciudad, es muy importante conservar la historia y yo creo que un agradecimiento a estas personas que se dan el tiempo de conocer, de leer, de investigar y de querer tener viva nuestra historia para nosotros y para todas las generaciones que vienen de atrás, porque es muy importante conocer la historia. Siempre se ha dicho, ¿no? La historia de nuestras familias, es importante conocer nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, que a veces no conocemos esas historias, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la Fundación de Piedras Negras 174 aniversario. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Ingeniero Benito, ¿cómo está? Muy buenos días, Claudia. Buenos días, un placer. Gracias por la invitación. Un placer tenerlo aquí. Carlos, ¿cómo está? Bien, bien. Carlos Flores Revuelta. ¿Cómo está? Cultura. Muchas gracias. Lo veo y cultura. Sí, Gracias. nada más ya le veo la cara de cultura, ¿no? Siempre estando, pues, ¿no? Siempre en lo principal, queriendo traer trabajando cultura, el área. historia, todo eso que es bien importante, ¿no? Claro. Y hoy vamos a hablar sobre este libro. No sé si lo molesto tantito, Carlos, si me lo puede pasar, ahorita lo volvemos a poner ahí. Este libro que me pareció hermoso, la portada y demás, este es un libro de Piedras Negras 174 aniversario, que lo tenemos aquí. Y son varios los historiadores que han escrito en este libro. Pero para empezar, Carlos Flores Revuelta, voy a empezar primero con usted. Claro. ¿Por qué escribir este libro? ¿De dónde surgió este libro? Bueno, nosotros integramos un consejo que se llama Consejo para la Investigación, Conservación y Difusión de la Historia, Cultura y Tradiciones de Piedras Negras, un nombre muy largo, pero que encierra un proyecto muy interesante, que es en el 2011 se decidió crear esta figura, este consejo, este cuerpo colegiado, donde un grupo de 6, 7 personas se iban a integrar como un colegio para trabajar la historia, para recuperar la historia, para difundir la historia, pero sobre todo para preservar esa historia. La dinámica demográfica de cualquier población, particularmente en la frontera, es muy intensa, muy rápida. Entonces hay flujos migratorios muy importantes y eso también impacta en la cuestión de la preservación de la historia. Entonces es necesario investigarlo, registrarlo y difundirlo, porque es parte de nuestras identidades. Y en el 2011 se decidió, a la muerte de nuestro siempre recordado y bien recordado cronista Julio Santos Coy, el municipio, en ese tiempo encabezado por el contador Óscar López Elizondo, decidió crear esta figura para cubrir ese vacío que se había generado a la muerte de Julio, que es todo un personaje, que es todo un referente de la historia de Piedras Negras. A mí me gustaría hacer una pausa para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos hable poquito del señor Santos Coy.
No, para las personas. sobre Julio Santos Coy podemos hablar mucho, porque en verdad fue una persona, y sigue siendo, porque él prevalece aún muerto, su figura, su imagen, su proyección continúa. Fue una persona apasionada de Piedras Negras, apasionada de la historia, apasionada de la cultura. Era alguien muy culto, con un conocimiento enciclopédico de la vida, pero particularmente la historia le atraía, le gustaba. Estuvo cerca de proyectos tan importantes allá en México en su época que estuvo por allá. Por ejemplo, estuvo con Eulalia Guzmán, una antropóloga y una arqueóloga muy interesante. Bueno, fue la que descubrió la osamenta de Cuauhtémoc, etcétera. O sea, a ese nivel él estuvo allí asistiendo a la Escuela de Antropología, Nacional de Antropología. Entonces es una persona muy preparada, pero que tenía sobre todo ese gran amor por Piedras Negras. Él era Piedras Negras, era un referente siempre. Cuando alguien escuchaba el nombre de Julio Santos Coy Cobo, forzosamente se referían a él como: ¿y cómo está Julio? ¿Qué dice Piedras Negras? Porque se identificaba totalmente. No fue muy abundante, por ejemplo, en el escrito. Era un charlista de primera línea. Podía uno pasar las horas con él aprendiendo, y aparte con una forma muy amena de hacerlo. Él platicaba y bromeaba, etcétera, pero a través de esa dinámica permeaba en uno ese conocimiento, ese cariño y ese amor que tenía por su Piedras Negras querido. Entonces él forzosamente es una pieza clave en la historiografía de nuestra comunidad. Y es por eso que aquí, ¿verdad? Tenemos varios, aquí si vemos el índice, aquí tenemos, ¿verdad?, páginas sueltas del cronista Julio Antonio Santos Coy y Cobo. Piedras Negras, ¿de dónde venimos? Benito Martínez Guajardo, presente. A ver, señor Benito, ¿por qué escribir en este libro? A mí se me hace que escribir un libro es de las cosas más maravillosas. Se me hace algo padrísimo. Claro. ¿Qué fue para usted entrar? ¿Cómo entró en este proyecto y por qué hablar de Piedras Negras? ¿De dónde venimos? Me gusta lo que pone aquí. ¿De dónde venimos? Muchas veces la gente no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Me gusta lo que puso aquí. A ver, explíquenos esto. Bien, como decía... Ay, ya me sentí maestra. Como decía nuestro amigo Carlos, primeramente nuestros respetos para el amigo Julio Santos Coy, ¿verdad? Lo llegamos a conocer y por eso quedó incluido aquí. Nosotros, los historiadores, ¿verdad?, este consejo que lo formamos actualmente seis personas, nos reunimos semanalmente, y con motivo de este 174 aniversario de la Fundación de Piedras Negras, el pasado 15 de junio, unos meses antes, en las pláticas acordamos escribir algo como un apoyo a los eventos de este aniversario, y se nos ocurre escribir algo. Algunos trabajos ya estaban adelantados, por eso no fue muy complicado, sin embargo, para mí muy valioso. Muy valioso desde varios puntos de vista. Por un lado, porque es un trabajo de grupo, ¿verdad? Hay algunos que ya tenían adelantado el trabajo que les gustaría presentar. Bueno, nos pusimos de acuerdo para que no fuera el mismo punto de trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, decidimos, pues, cada quien presentar algo diferente, todo relacionado con Piedras Negras. En mi caso, ¿de dónde venimos? Bueno, hablar de la fundación en sí de Piedras Negras, pues simplemente nos vamos al Tratado de Guadalupe Hidalgo del 48, cuando México pierde más de 2 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio, y se me hizo un tema muy específico ese tratado. Entonces yo lo que decidí fue irme hacia atrás. Bueno, ¿qué sucedió antes? ¿Por qué estamos aquí? Y pues me fui buscando fechas hacia atrás, y obviamente nos vamos a la revolución, ¿verdad? Piensa uno inmediatamente, bueno, aquí hubo algo de la revolución, sí, pero ¿qué hay hacia atrás? ¿Qué hay hacia atrás? Bueno, antes de la fundación, pues nos vamos a la Constitución de 1854, nos vamos a Benito Juárez, nos vamos a algunos acontecimientos como es la Constitución del 24, la independencia del 21, cuándo se inició la independencia, por qué nos independizamos.
Y así yo, pensando y tomando notas, me fui yendo hacia atrás, hasta que tenía que detenerme, ¿verdad?, para poder hablar de un tema sobre Piedras Negras, que sería la conclusión. Y finalmente me detengo cuando se conquista México, ¿verdad? 1519 se inicia la conquista con Hernán Cortés, el 21 ya se lleva a cabo. Y pasan 300 años casi de pues, la Nueva España, ¿verdad? Esta primera de las 4 virreinatos que construye España aquí, la más importante y la más rica, ¿verdad? A medida que después ya regreso, nos damos cuenta que a principios de los 1800, yo ahí incluyo siempre a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Porque también... Tiene sus personajes favoritos. Claro. Hasta se le ilumina el rostro. Claro. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué el Bonaparte? Porque fue grande, ¿verdad? Nació en 1700... ¿Se está acordando de algo? 69, Ajá. ¿verdad? Vivió 52 años. Él, cuando entra a la Revolución Francesa, lo nombra general. Era Francia un país sumamente pobre. Sí. Entonces, finalmente tumban la monarquía, se hace el famoso consulato, ¿verdad?, de los 3 personajes ahí como cónsules. Después Napoleón decide que había que ser duro y ser ordenado. Se autonombra emperador, no podía ser rey, no debía, ¿verdad?, hacerlo, por eso cambia a emperador y empieza a hacer una conquista de todos los países europeos. Empieza a crear un imperio muy importante, muy duro él, muy importante, y finalmente para 1808 ya había conquistado inclusive España. España era el país más poderoso en ese tiempo, inclusive y primeramente en la cuestión naval. Por eso son los que llegaron aquí, ¿verdad?, en 1492. Antes que los portugueses, en 1500, antes que los franceses y finalmente los ingleses. Los ingleses llegaron hasta 1620. Entonces, cuando Napoleón conquista España, ¿verdad?, nombra a su hermano José emperador, 1808, y España se empieza a debilitar, y es cuando empiezan las independencias de Sudamérica con Simón Bolívar, ¿verdad? Y finalmente México en 1810 la inicia y la termina hasta 1821. Y ahí es donde ya empieza México con un imperio, ¿verdad? Ahí empieza en el 24 después de la Primera República, con muchos aspectos napoleónicos, como el famoso código. Se dice muy fácil, pero desde ahí venimos. Y muchas veces la importancia de la historia, que a veces pues dejamos de transmitirla o platicarla, como decía usted ahorita, señor Carlos, del señor Santos Coy, esa chispa o esa manera, ¿no?, de hablarlo, de pasarlo, importante de pasar de generación en generación, pues esta historia de 174 aniversario de nuestro Piedras Negras. Vamos a una pausa, estamos hablando con el ingeniero Benito Martínez y con el señor Carlos Flores. Ya volvemos. Ser parte de la familia de Super Channel en este 9º aniversario representa para mí un motivo de felicidad. Estuvimos desde el inicio de este canal que se ha convertido en el referente en la información en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y vamos por muchos años más. Felicidades a todos los integrantes de Super Channel 2. Para mí Super Channel representa una familia que se dedica a interpretar de forma gráfica la verdad de los hechos. Que sigan los éxitos llenos de bendiciones, muchísimas felicidades, Super Channel, y muchos años más. Se cumplen 9 años desde aquel 24 de agosto del 2015, bajo la visión y liderazgo del presidente de Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos, tuviera lugar la primera transmisión de nuestro canal Super Channel 12.
La televisión es el único medio que despierta los sentidos. Lograrlo con calidad es el resultado del liderazgo, del trabajo en equipo, talento y credibilidad. Super Channel 12 lo ha logrado en estos 9 años de conquistar cada vez más televidentes desde el norte de Coahuila. Felicidades al contador público Francisco Juaristi Santos y a todos sus colaboradores. Afectuosamente, licenciada Norma Treviño Galindo, alcaldesa de Piedras Negras. Forma parte de la Universidad de Durango, Campus Piedras Negras. No pierdas la oportunidad de estudiar la licenciatura de tus sueños en modalidad nocturna. Aún tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases el 19 de agosto. Nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a Plaza Innova. O agenda tu cita a los teléfonos 878-133-3545 y al 878-122-1138. Visita nuestra página de Facebook e Instagram. UAD Piedras Negras. Siempre grandes, siempre lobos. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate saladet a $16.99 el kilo, sandía roja a $8.99 el kilo y milanesa de pollo aplanada a $99.99 el kilo. Vigencia solo martes 27 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. El negocio de la televisión es un negocio desafiante que a través de las transmisiones diarias mantiene una diversidad de voces contando diferentes historias y asegurándose de que las personas estén mejor informadas. Así felicitamos a Super Channel 12 en su 9º aniversario y de muchos por venir. Cordialmente, Coca-Cola. Hago llegar a Super Channel 12 y a su equipo de trabajo mi más sincera felicitación con motivo de su 9º aniversario, teniendo siempre presente la difícil tarea que significa informar con verdad y objetividad. Afectuosamente, Autos del Norte, pasión que te mueve. Y pues seguimos hablando aquí con el señor Benito Martínez Guajardo y con Carlos Flores Revuelta sobre este libro que, pues bueno, que se formó. Carlos Flores, ¿cómo deciden hacerlo? ¿Cuántos, pues aquí estamos viendo los temas, cómo seleccionar los temas? Estamos hablando del 174 aniversario de Piedras Negras, es mucho, ¿no? La información que tenemos, cómo seleccionar cada uno de estos temas. Bueno, cada quien, nosotros normalmente el Consejo, a partir de su creación en el 2011, la conmemoración del día, de hecho es la fecha de fundación del Consejo, el 15 de junio. Y cada año hacemos pláticas, coloquios, mesas de reflexión, etcétera, para honrar ese aniversario. Sí. En esta ocasión, para no ser repetitivos, lo que buscamos fue, bueno, ¿qué podemos dar que sea diferente, pero que a la vez abone a la consecución del objetivo del Consejo, que es dar a conocer la historia de Piedras Negras? Entonces, en este caso nos pusimos de acuerdo, somos 6 integrantes, decidimos cada quien abordar un tema libre, cada quien, nada más lo platicamos para que no se, como dijo Benito, no se duplicaran los temas. Entonces empezamos a trabajar cada quien en uno, y se añadió el de Julio Santos Coy en honor a él, como honra. Porque a partir de él, ¿verdad?, de la muerte de él, se crea el Consejo. Entonces, si bien es cierto que son muchos los temas, es nada más un pequeño atisbo de la historia. La historia de Piedras Negras es muy rica y se tiene aparte que ligar con la historia regional y con la historia estatal y con la historia nacional. O sea, todo va concatenado, todo va ligado una cosa con otro. Tenemos que empezar a trabajar en forma muy ligera para que la gente empiece a interesarse en la historia. Y nosotros vemos la historia también como una herramienta de consolidación de identidades. O sea, nosotros tenemos que rescatar la historia para conocer. Es una frase ya muy trabajada, muy repetida,
que es conocer la historia para entender el presente y prepararnos para el futuro. Y es cierto, y no repetir los errores. Los errores. Entonces, eso es lo que se busca, empezar a rescatar la historia, pero es tan abundante la historia, aparentemente somos una población, una ciudad pequeña, pero en verdad es muy rica en historia, porque hay muchos matices, muchas áreas de investigación que se tienen que trabajar para recuperar la historia. Yo siempre he manejado un concepto que a mí me encantó, que dice, la historia es como un rompecabezas. El problema es de que nunca terminas de armarlo. Y muchas veces las piezas están mal colocadas, entonces necesitamos ir buscando cómo ir acomodando las piezas para entender el todo, que es la historia en general. Y sobre todo, partiendo de este concepto de la historia matria, la historia del pueblo, la historia de la comunidad, porque estamos nosotros ciertos de que, si bien es cierto, nosotros conocemos la historia patria, la historia grande, esa de hechos, de personajes, de fechas, de batallas, de personajes políticos, militares, etcétera, debemos también de rescatar nuestra historia cercana, la del común de la gente, la de la comunidad, lo de los barrios, lo del el ciudadano normal, que también contribuye a la formación de una comunidad. Importante eso que estás diciendo. Sí, es que es la verdad. Rescatar todo, porque estaba hablando con una persona que le gusta, es apasionada de los viajes, y decía, yo no voy tanto de turista, yo voy a vivir en esa ciudad, ¿no? Entonces, conocer la cultura, conocer cómo viven las personas, y todo eso te da otra esencia de enamorarte de la cultura, de las tradiciones, de las ciudades. Sí, y sobre todo lo que hace rato mencionaba, la dinámica demográfica en la frontera es muy intensa, o sea, hay unos flujos migratorios muy grandes, tenemos comunidades, bienvenidos y todo, pero necesitamos también preservar nuestra historia. No quiere decir de que las personas que llegan no contribuyan, porque también van a aportar a la historia actual, pero la historia que tenemos, necesitamos rescatarla, registrarla y sobre todo darla a conocer. Eso nos fortalece como personas, como comunidad, pero también nuestra identidad. Nos sentimos orgullosos de ser de Piedras Negras, no nada más por los grandes hechos, porque aquí estuvo el ejército constitucionalista o Venustiano Carranza, etcétera. No, por lo que se construyó, la comunidad la construyó el quehacer de todos, del barrendero, del tendero, del abarrotero, del carnicero, todos contribuimos, del policía, etcétera. Entonces, ese es el reto, empezar a rescatar todo, sin descuidar, claro, el conocimiento de un referente general, como es la historia de nuestro estado, la historia de Piedras Negras desde la parte oficial, pero sobre todo también rescatar esa gran riqueza que tenemos como historia propia, que es la de nuestra comunidad. Me gusta eso que dice usted de la identidad. Sí, definitivamente. Me gusta eso, porque esto que ustedes están haciendo, pues es un tesoro para nosotros, para las generaciones que vienen, porque a lo mejor se quedan con con lo que está pasando, pero no, realmente tenemos que conocer y saber de todo esto. Y saber que lo que somos ahorita es el producto de un proceso, o sea, no es casualidad, no es marca Acme la historia de que se hizo y la Piedras Negras apareció. No, hay un proceso muy interesante donde participó todo el mundo, desde la parte oficial, pues la fundación es una parte oficial, donde se formalizó la creación de una población, primero una población civil, después una colonia militar para preservar y para darle solidez y que pudiera crecer, pero también tenemos que buscar quién, aparte del oficial, quién contribuyó a eso, y eso es el rescate. Cómo se formaron nuestras colonias, cómo llegó el ferrocarril. Aquí Benito abona mucho a esa visión de construcción de nuestra comunidad, los ejes que la formaron, etcétera, que ahorita nos puede hablar de eso, pero en verdad es muy interesante, pero sabemos nosotros de que es una materia inacabada, la historia nunca se termina de construir y se tiene que muchas veces que corregir, se tiene que ajustar para que vayan embonando las piezas y poder ver nuestra perspectiva de nuestra comunidad. Toda la imagen ahora sí, y entenderlo, ¿no? De pieza a pieza que se va poniendo. El ferrocarril, ¿usted apasionado del ferrocarril? También. ¿También?
Sí, Claudia. Sin embargo, traía yo apuntado el nombre completo del consejo Consejo para la Investigación, Conservación y Promoción de la Historia, la Cultura y las Tradiciones de esta ciudad. O sea, para mí, y quiero puntualizarlo, es muy importante la lectura. Y nosotros nos corresponde hablar con gente que le gusta la lectura, por eso es la idea de este libro, y obviamente en el tema de la historia. Entonces, quisimos participar con la gente con esta historia. Originalmente la idea de este libro fue hacerlo digital. El 15 de junio, precisamente, el 174 aniversario, se elevó la plataforma de la Secretaría de Cultura en forma gratuita y abierta al público. Entonces, cualquier persona puede acceder ingresar. Así es. ¿Cuál bajar, es la...? Es Cultura Coahuila Libros, y ahí va inmediatamente, ahí busca el libro y ahí lo puede bajar totalmente gratuito. Y luego decidieron hacerlo Y luego impreso. nos insisten comentarios, sugerencias, que por qué no lo imprimíamos. Imprimirlo tiene su costo, hicimos una cooperación entre todos y luego ahorita lo estamos vendiendo, ¿verdad?, para recuperar el costo. Entonces hicimos una segunda ya presentación en el Museo de la Frontera. Tan hermoso ese museo, sí, ¿no? claro. Y invita a esto. ahí participamos muchas veces y aprovechamos este medio para invitar a la gente que le gusta la lectura y que le gusta el tema de la historia. Ahí constantemente hay pláticas, cada cuarto viernes. Sí. La Secretaría de Cultura con el Museo de la Frontera y el municipio se tiene una plática y nosotros los historiadores lo apoyamos y platicamos de diferentes de estos Y temas. aparte ahí como que invita, Sí, claro. ¿no? Cuando ingresas ahí, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, pero vamos a ir un corte y regresando ahorita quiero que me hablen, sí, vamos un corte y ahorita regresando que me hablen de la portada, porque cómo seleccionar, ¿no? De tanta historia, de tantas fotografías, de tanto que tenemos, cómo seleccionar esta foto para la portada. Vamos a una pausa y regresamos, estamos hablando del 174 aniversario de nuestro Piedras Negras, ya volvemos. La salud no es un privilegio, es un derecho. Ofrecimos mejorar los sistemas de salud pública. Lo estamos logrando. Estamos rehabilitando 11,000 centros de salud. Construimos nuevos hospitales. Contratamos médicos generales, especialistas. Los medicamentos son suficientes y gratuitos. Lo hicimos entre todos. Gracias, muchas gracias. Sexto Informe. Soy Luisa y el INAI me ha servido para que mis documentos oficiales identifiquen mi identidad de género. Para poder recoger el dinero que todavía está depositado en el banco de mi mamá. El documento que pude obtener a través del INAI me sirve para que me paguen la pensión de viudez. El INAI me sirve. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate Saladet a $16.99 el kilo. Sandía roja a $8.99 el kilo. Y milanesa de pollo aplanada a $99.99 el kilo. Vigencia solo martes 27 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. La televisión es el único medio que despierta los sentidos. Lograrlo con calidad es el resultado del liderazgo, del trabajo en equipo, talento y credibilidad. Super Channel 12 lo ha logrado en estos 9 años de conquistar cada vez más televidentes desde el norte de Coahuila. Felicidades al contador público Francisco Juaristi Santos y a todos sus colaboradores. Cordialmente el contador público Raúl Vela Edgar, rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Seguimos hablando porque ustedes no sabrán tras cámaras es que la historia es hermosa, entonces ya tengo tarea para mi madre. La voy a poner a escribir. Así es. Y muy importante lo que dijo señor Benito, de las personas que conocieron, que hicieron. Estábamos hablando que muchas veces no conocemos a nuestra familia. Yo, por ejemplo, en mi caso, no conocí a mis abuelos maternos. Mis paternos sí, pero a los maternos no los conocí. Y una familia de 14 hermanos, mi abuela de las más chiquitas. Oscar Fischer, ese sí, qué cosa tan hermosa de señor. Ah, sí, lo conozco, qué bonito, claro. Mi tío. Bueno, es de los únicos hermanos de mi abuela. Entonces, ahorita que estamos hablando... El camarón. Así les... ¡Ay, hermoso! Ese fue como abuelo mío. Bueno, conocí a mi abuelo, entonces Bueno, ya estamos hablando aquí de otro tema, estamos hablando del 174 aniversario, pero estamos hablando de la importancia de la historia, de rescatar y de hacer, porque ahorita que estamos hablando y que nos hablan de nuestro Piedras Negras, pues esto nos emociona, o sea, esto puede llegar hasta para las escuelas, ¿no? Para una clase especial de darle pues a todos los alumnos aquí de todas las escuelas, de cualquier parte, porque la historia es muy bonita. Y esto nos invita también a conocer sobre nuestra historia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando ahorita, que decía usted, señor Benito, que las personas que ya han vivido varios años, pues tienen más historia y tienen todo el derecho de escribir y de expresar. En aquel entonces, le estoy hablando a lo mejor unos 5 años, yo estaba hablando con el señor Claudio Bres Medina. Y él llegó donde yo estaba trabajando en Casa de las Artes en aquel entonces y pasó a saludar, bien lindo ese señor, y estuvimos platicando y él me estuvo platicando de mi abuela que yo no conocí. Entonces él me estaba diciendo, es que los guajolotes y es que, que le compramos a tu abuela y que nos... Y entonces me empieza a explicar, y cuando el señor me empieza a explicar todo eso, yo estaba fascinada hablando con él porque él me estaba diciendo cosas de mi familia que yo no sabía. Claro. Obviamente por mi mamá, pues sé mucho, porque adoraba a su mamá y la relación y pero escucharlo de un señor de toda la vida aquí de Piedras Negras, como era Carlos Bres Medina, y que te esté hablando de tus abuelos y de tus antepasados. Y es lo que buscamos, ¿verdad? Que unas personas que han vivido ciertas circunstancias, eventos aquí de la inundación, que lo escriba y que lo platique el que la vivió, que no pase a segunda, terceras manos. Entonces, es muy importante invitar a la gente mayor para que nos apoyen tanto proyecto que tenemos sobre la historia de Piedras Negras. Es que ya, Carlos, pues ya teníamos que hablar de esto, pues estaba bien apasionado hablar de todo esto de la historia. Sí, entonces, invitar a todas las personas, cuántos la inundación, mi papá me la platica, que mi abuelo lo amarró del techo, un chiquillo, y mi abuelo,
es impresionante, ahorita lo platicamos y a nuestras generaciones pues nos han tocado inundaciones. A mí me tocó pasar, la verdad, a otras gentes, ¿no? Ese es otro, y recientemente, unos años también, ¿verdad? Tuvimos situaciones muy crudas aquí en nuestro Piedras Negras. ¿Qué opina? La historia debe contarse, porque luego hay historias que quieren callar. Sí, no, definitivamente, la historia... Ya estoy entrando en polémica. No, es que es la verdad. La historia la escribe el vencedor, dice por ahí el clásico. Okay. O sea, ¿cuál es la historia que conocemos? Bueno, la que nos da narrado. Ahora, la investigación, ese es otro asunto. La historia tenemos que buscarla también, no nada más en las fuentes oficiales o fuentes primarias, sino también tenemos que recurrir a la memoria de la comunidad, a la memoria histórica, a la memoria oral, lo que platica la gente. Me gusta. Nosotros hemos notado de que hay ahorita un rompimiento generacional, o sea, ya no hay la comunicación que había antes. Antes hablaba, por ejemplo, Ramón Carrillo hablaba mucho de su abuelo que le platicaba historias y él se nutrió de eso, que es muy valioso. Entonces, ese vínculo se ha roto. Entonces, necesitamos provocar esa recuperación de esa memoria para empezar a reconstruir. Y no quiere decir de que sea exacta, ni mucho menos, porque cada quien habla del baile de acuerdo a cómo lo vivió. Entonces, pero sin embargo es importante recuperarlo y empezar a reconstruir y empezar a tamizar, a empezar a reconstruir esa historia para recuperar esas piezas que nos faltan para la visión general de la historia de nuestra comunidad. Entonces, la historia oral, la historia de las comunidades, la memoria histórica de las comunidades es muy importante también y tenemos que trabajarlo. Y dentro de eso está lo que hace rato mencionaba, que su mamá escriba sobre eso. Claro, es una forma de recuperar esa historia, de registrarla y sobre todo de empezar a contrastarla y a cruzarla con otra información para ir reconstruyendo esos momentos, esas épocas, esos hechos. Entonces, eso es lo importante. Es nuestra identidad. Me gustó lo que dijo, bueno, todo, ¿verdad? Pero esto que está diciendo de ampliar nuestra visión. Y muchas veces sí es cierto, las personas que les tocó vivir eso, pues tiene razón, lo van a platicar de acuerdo como le tocó. La inundación, pues usted salió vivo de ahí, de la experiencia. La vivimos. Hay personas que no. ¿Verdad? Entonces, por eso lo importante, y este pequeño libro, así lo llamo yo, es muy importante para nosotros porque estamos entre varios platicando sobre Piedras Negras desde diferentes puntos de vista y son diferentes eventos, son diferentes experiencias, diferentes formas de explicarlo y diferente forma que le llegue a la gente. La gente, sentimos que hay muchas personas que les gusta la lectura, entonces nosotros estamos ampliando este tema para que participe más gente y reforzar un acervo histórico de Piedras Negras que no existe debidamente. Quisiéramos tener mucho sobre Piedras Negras escrito y obviamente al aire, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? Hablaba yo... No, es que ya estoy pensando en varios programas. Hablaba yo... de historia, imagínese todo lo que no podemos... Ayer de un proyecto que existe en San Antonio, Texas, aquí cerca. Todo es digital, todo es gratuito. La gente ahí apoya con historias, con fotografías, con música, con poemas. Es gratuito para la comunidad. Es un lugar donde pueden... Así es. Es pequeño, 60, 70 gentes, ¿verdad? Pero es del condado. Tienen más de 1,5 millones de vistas ahí para que la gente vea, ¿verdad? O sea, de proyectos gratuitos. Entonces, ¿por qué no hacer aquí un acervo histórico de Piedras Negras, pero bien hecho, ¿verdad? Para ir juntando en forma permanente y continúe. Y hay que hacerlo ya, porque estamos pasando los mayores. Entonces hay que aprovechar los que todavía están aquí. Gente arriba de los 50 con 50 años. Ya nos estamos emparejando. Sí es cierto, me gusta mucho esto que dice, y sí es cierto, abrirnos, ¿no? Estaba leyendo el libro de la bailarina de Auschwitz. Se me hace un ejemplo, usted dígame, señor Carlos, si voy bien, y si no, ahí me corrige. Pero todos estos campos de concentración, todo lo que leemos de los campos de concentración, que es una cosa,
indescriptible. No puede ser que un ser humano trate así a otro ser humano, ¿no? Todo lo que se vivió ahí. Pero entonces, cuando llega este libro a mis manos, que me encantó, estamos viendo la historia de miles y de millones de personas que pasaron por esos campos de concentración y que muere toda su familia, y ella logra salir como una plumita, cabía en una cuna, o sea, la rescataron, así la cargaron, ya en unas condiciones tremendas, y entonces ella dice, mi mejor venganza contra Hitler fue haber realizado mi familia, o sea, salir de ahí, estudiar, casarme, tener mis hijos, y se convirtió en psicóloga. Un libro hermoso. Ahorita que usted está platicando de esto, sí es cierto, porque entonces esa persona que vivió la inundación como abuelo, como niño, como a mí me amarraron, a mí... Exacto. Entonces es padre porque uno vas ampliando la visión y vas viendo diferentes cómo se ópticas. vivió, porque nos pueden decir Hitler y los campos de concentración y todo, pero la gente... ¿Cómo lo vivió? Me encanta lo que acaba de decir. Sí. De eso se trata la recuperación histórica. Esa memoria, yo creo que es, repito, esa reconstrucción de la situación. Y no va a ser nunca acabada, o sea, porque va a haber muchos matices, muchas aristas, muchas visiones diferentes de cada persona que lo vivió, o es más, de muchas personas que no lo vivieron directamente, pero lo recibieron a través de la plática de sus abuelos, de sus padres, etcétera. Entonces, esa reconstrucción es el trabajo que nosotros realizamos como consejo, y es lo que buscamos provocar, de que a través de estos mecanismos, estos tan sencillos, son historias muy sencillas, muy agradables, muy ligeras, para que la gente se empiece a interesar, pero sobre todo a tomar conciencia de la importancia de la historia y la recuperación de la historia, sobre todo. Entonces, no necesita ser un dotado de estilo literario para hacerlo. El chiste es escribir, es registrar esa memoria, ya después se reconstruirá, se dará un tratamiento de redacción, pero lo importante es recuperar esa se puede editar, pero sin quitarle el concepto ahí está, de la persona, el sentimiento, lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él expresa. Muy importante. Sí, la forma, no el fondo. El fondo sigue siendo el mismo, es la recuperación de esa historia, y nada más se le da un arreglo para que sea comprensible por todo el mundo. Me encanta la palabra que dijo, reconstrucción. Sí, porque al final de cuentas es eso. Entonces, si empezamos a hacer, si empiezan ustedes, pero en lo que pueda ayudar, reconstruir este proyecto, todas las personas que nos están viendo y que tienen esas familias, es que en esta historia se puede reconstruir y se pueden sanar tantas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la historia de tus abuelos, de tus padres, de cómo vienen, yo aunque de verdad todavía no estoy, en la plenitud, vamos creciendo, pero ya tienes también una historia, entonces trabajar eso, pasarlo, decirlo, pues todo esto viene siendo una reestructuración para el hombre, para las familias, para la comunidad, para la sociedad. Es un acervo histórico de Piedras Negras. Me encanta lo que están haciendo. Vamos a una pausa y no se vayan. Estamos hablando con el ingeniero Benito Martínez y con Carlos Flores Revuelta. Ya volvemos. Tú tienes el poder de ser gente Vizcaya. Inscríbete a Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología o Ingeniería en Procesos de Manufactura, siendo capaz de desarrollar tus habilidades profesionales con horarios flexibles, en instalaciones especializadas, maestros profesionales y con planes de estudios acreditados por la SEP. Únete a la familia Vizcaya. Contáctanos al 878-157-9197. Super Channel 12 en estos 9 años de existencia se ha convertido en la plataforma de noticias más importante y más completa de todo el norte de Coahuila, y creo de las más completas a nivel estatal. Es un gran orgullo pertenecer a esta casa televisiva y también a todo el grupo Zócalo. Para mí Super Channel 12 es poder informar de todo lo que acontece a nuestro alrededor,
es llegar con la noticia fresca, veraz y oportuna hasta los televisores, celulares o cualquier dispositivo a la mano del público que merece estar bien informado. No por nada, Super Channel 12 es, así y seguirá siendo, el canal de las noticias. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate saladet a $16.99 el kilo, sandía roja a $8.99 el kilo y milanesa de pollo aplanada a $99.99 el kilo. Vigencia solo martes 27 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Nuestras felicitaciones al director general contador Francisco Juaristi Santos y a todo el personal que labora en Super Channel 12 por la conmemoración del 9º aniversario de su fundación. Cordialmente, Chirey Piedras Negras. Deseo hacer llegar nuestra sincera felicitación por los primeros 9 años de vida de Super Channel 12, haciendo extensivo nuestro reconocimiento al contador público Francisco Juaristi Santos y todo su equipo de colaboradores. Afectuosamente, Mateco Materiales y Mateco Ferretería. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Tomate saladet a $16.99 el kilo, sandía roja a $8.99 el kilo y milanesa de pollo aplanada a $99.99 el kilo. Vigencia solo martes 27 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Enviamos a Super Channel 12 y todo su equipo de colaboradores nuestra felicitación en su 9º aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y que siga siendo fiel testigo de la historia. Cordialmente, Autopistas Premier. Sí, hoy estamos hablando de la Fundación de Piedras Negras, 174 aniversario, y estamos hablando con estas personalidades de aquí, de nuestra ciudad, que desde el 2011, ¿cierto, Carlos? Se realizó... Se creó el Consejo de Investigación, Conservación y Difusión de la Historia, Cultura y Tradiciones de Piedras Negras. Ese es el nombre que tiene. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde nace tanta pasión y tanta dedicación para estar 13 años juntándose semanalmente y entonces hacemos este proyecto y entonces nosotros juntamos para hacer el libro y todo eso? Yo creo que es precisamente de eso, del gusto por la historia. Ese es lo que nutre cualquier afán. Sí. Es ese gusto por recuperar la historia, pero sobre todo, lo más importante, por compartirla. No es el hecho de que yo conozca algún tema, sino quiero conocerlo y a la vez quiero que lo conozcan. Quiero divulgarlo para que la gente tenga conciencia de cuál es el proceso que ha sucedido para llegar a ser, como en el caso de Piedras Negras, la mejor frontera de México. Anuncio comercial. Es que se vio bien bonito, ¿no? Claudia, y agregando lo que dice Carlos, antes viene de la gente que le gusta la lectura. Y nuestro tema es leer historia. Es nuestro trabajo, la promoción. Fíjese que hay muchos ya, cada vez hay más. Hace como 13 años, 12 años, a mí me invitaron a participar en un book club, club de lectura. Y entonces me invitan unas amigas que quiero mucho y empezamos. Y era una cosa que a capa y espada peleaba yo mi fecha, ¿no? De que terminaba de leer mi libro y mis niños, ¿quién me los cuida? Tarará, y nos íbamos y delicioso. Ahorita por tantas cosas no he podido ser tan constante malamente, porque sí, si nos damos tiempo, sí se puede. Tengo un libro que acabo de empezar.
pero el ir, y vamos leyendo luego también de historia, claro, esas historias que vienen con novela, ¿no? Carlota, Maximiliano, las noticias del Imperio, de Díaz, y todos esos libros que nos van gustando porque le meten algo de historia, ¿no? A la sombra del ángel, y todos estos libros que vienen siendo nuestra historia y que cuando vas a la Ciudad de México la ves de diferente manera, te sabe de diferente manera, porque entonces ya conoces, ¿no? El arquitecto Rivas, y que es la libertad. Es que Bajo la sombra del ángel está precioso. Está bonito, ¿verdad? Buenísimo. Y luego le meten novela también. Y conociendo algo de historia, entiende uno lo que está pasando de 1900 a 1930, ¿verdad? Que es ese libro. Es hermoso. Y entonces, bueno, es que aquí pudiéramos darle mucho porque, qué buen tema de conversación. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por lo que están haciendo. Y antes de despedirlos, aquí el señor Benito, bueno, no sé si se puede acercar, pero a ver, dígame, señor Benito, esto es lo que usted termina. Bueno, como repetimos, cada quien tomó un tema específico, ¿verdad? Yo me amplié mucho precisamente para no ser repetitivo en hablar exclusivamente del inicio de Piedras Negras. Yo me voy hacia atrás de donde venimos y dónde terminamos. Y yo precisamente termino aproximadamente en los eventos de la Revolución, ¿verdad? Por eso para mí el inicio del progreso que ha tenido Piedras Negras como una ciudad, y ya lo mencionó aquí nuestro amigo Carlos, ¿verdad? La ciudad más tranquila, más ordenada de Piedras Negras, más segura inclusive, tiene un progreso económico muy importante. ¿A qué se debe ese progreso? Yo no quise interiorizar en Piedras Negras, sino a qué se debe. Y para mí, los tres pilares históricos de Piedras Negras por qué estamos aquí, con algunas dudas. ¿Por qué pasó el ferrocarril por Piedras Negras y no por Acuña? Y hay mucho que seguir investigando, pero son esos tres aspectos. El cambio de la aduana que estaba en Guerrero, Coahuila, Río Grande, que se cambia para acá en 1855, el ferrocarril que cruza en 1883 y los eventos importantísimos de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre, cuando viene Madero y no puede entrar aquí para hacer su entrada triunfal al país, regresa sin embargo el 3 de junio y por aquí entra Madero. ¿Por qué? Porque había tranquilidad, porque estaba Venustiano Carranza gobernador, porque él era coahuilense y sobre todo porque había ferrocarril, que era el transporte que lo llevaría hasta la Ciudad de México para hacer su entrada. Y para las personas que, porque no se alcanza a ver, para los que nos están viendo, dice aquí Piedras Negras, 174, vienen siendo 3 torres, y en cada una de ellas dice aquí, ya me quité los lentes, la aduana. 3 columnas. 3 columnas, ajá. A ver, usted platícanos para cerrar con esto. La aduana, que se funda en 1855 por instrucciones de Vidaurri, que era el líder en Monterrey, antes de juntar Coahuila con Nuevo León, ¿verdad? En ese momento se lleva a cabo. Y luego viene el cruce del ferrocarril, febrero 3 de 1883, y obviamente los eventos históricos muy importantes a nivel nacional, que es el inicio de la Revolución Mexicana y la entrada triunfal de Madero por Piedras Negras, con un Venustiano Carranza, el gobernador en ese tiempo interino de Coahuila. Excelente, pues con esto cerramos. Felicidades. Ya no hablamos de la foto. Bueno, esa fotografía sobre un manto de carbón que nos identifica como Piedras Negras, una fotografía antigua de lo que era la presidencia municipal y el cuartel. Es una fotografía muy, muy bonita, que era ahí donde, pasando el puente 1, ahí por la calle Juárez, lo que es la Gran Plaza, en ese lugar, en contraesquina de lo que es el santuario de Guadalupe, estaba ubicada. Excelente. Esas construcciones preciosas que desgraciadamente pues ya no contamos con ellas. Pues es que bueno, se van evolucionando, la modernidad cambiando y demás, pero felicidades por esto que están haciendo. Piedras Negras, 174 aniversario. Para todos los que viven aquí en Piedras Negras, lo pueden adquirir en el Museo de la Frontera, ahí en la librería Educal, que está en ese museo preciosísimo, que si no han ido, los invito a ir, porque realmente desde que vas entrando a ese museo te sientes en otra parte, tiene una esencia, el olor, no sé, a mí me encanta ese museo, y felicidades por lo que están haciendo. Gracias por la oportunidad de compartirlo. No, pues fascinados de tenerlos aquí. Gracias, Claudia, y nuestro compromiso con la ciudadanía es la promoción de la historia, por eso aceptamos y aquí estamos
invitando a la gente para que nos ayude a promocionar, a difundir la historia, principalmente de Piedras Negras. Claro que sí, un buen regalo también para todos aquellos que de repente estamos, ¿qué le regalamos, no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por habernos acompañado en un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Que sigas disfrutando de tu día. Bye bye.